Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. La palabra de Dios es una fuente inagotable de conocimiento y de vida. A lo largo de nuestra historia, el ser humano ha presentado y manifestado la necesidad de buscar y dar explicación a los más profundos misterios de su ser. Se ha cuestionado sobre quién es, de dónde viene, a dónde va. Ha tenido la necesidad de comprender quién lo ha llamado a la existencia y cuál es la razón por la que ha sido llamado. Estas preguntas han sido interrogantes y dudas para los sabios y para los necios, para los sencillos y para los intelectuales, para los hombres y para las mujeres, para creyentes y no creyentes, en fin, para todo aquel que, teniendo en sí mismo una semilla del Creador, experimenta en su ser la necesidad de beber de la fuente que lo ha llamado a la vida. La palabra de Dios ha sido a lo largo de los siglos una fuente de vida que no solo ha llenado y respondido a las dudas del ser humano, sino que, además, ha transformado corazones, ha movido voluntades, ha generado proyectos de vida. La palabra viva de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras ha llevado y movido al ser humano a, como lo dice el apóstol Pedro, dar razón de su propia vida y de su propia esperanza. Además, para otros, a encontrar en la palabra de Dios una razón para su propio vivir. La palabra de Dios ha iluminado el corazón y el camino de hombres que, como Francisco de Asís, estando convencido de lo que la misma palabra le inspira, lo llevó y nos lleva a nosotros a exclamar y decir con toda seguridad y con un profundo convencimiento: esto es lo que yo quiero, esto es lo que en lo más profundo de mi corazón y de mi ser anhelo vivir y poner en práctica. En otras palabras, la palabra de Dios ha iluminado formas y proyectos de vida. La palabra de Dios se hace presente y se revela a todos los hombres y mujeres, sin importar la edad, la condición, el estatus social o los complejos personales de cada uno de nosotros. La palabra se hace manifiesta sin importar el lenguaje, las costumbres o los modos de ser y de vivir de cada uno de nosotros. La palabra se nos revela y se hace vida en diversos aspectos, bajo diferentes circunstancias y según los dones y los talentos, la realidad y el contexto de cada uno de nosotros. En su infinita sabiduría, el Señor ha pintado con una multiplicidad de colores, de matices, de tonos y de características propias su mensaje único, mensaje que es revelado en las Sagradas Escrituras, bajo las enseñanzas de los profetas, la belleza de los salmos, las historias de los jueces y de los reyes, las reflexiones, las cartas y las epístolas de los discípulos y de los apóstoles, pero sobre todo en los dichos, en los hechos, en las palabras y en las enseñanzas de Cristo mismo. En su infinita sabiduría y en su bondad misericordiosa, por medio de su Santo Espíritu, Espíritu que todo lo sondea hasta las más hondas profundidades, quiso Dios mismo revelarse en su propia condición a cada uno de sus hijos para que todo aquel que tenga sed de vida, de ciencia, de conocimiento, de esperanza, de amor o de gratitud, pueda acercarse sin importar los complejos personales, las circunstancias históricas o las necesidades sociales, a alimentarse de la inmensa riqueza que implica el empaparse de su palabra. Hermanos y hermanas, en la palabra de Dios, la iglesia entera revive aquel hermoso gesto que el resucitado tiene con aquellos desanimados y cabizbajos discípulos de Maús, cuando Cristo mismo, viendo su necesidad, les enseña y explica las Escrituras y con ello el objeto de su pasión, muerte y resurrección. La iglesia, al tomar como centro de su vida entera la palabra de Dios, transmite y enseña. No puede solo quedarse estática, sino que, bebiendo del manantial inagotable, debe llevar la riqueza de este manantial a todos aquellos hombres y mujeres que, cansados del camino y sedientos de vida, necesitan encontrarse cada uno en su propio camino con las palabras de vida que solamente el resucitado es capaz de dar. Nuestra tarea es, entonces, hacer propia la riqueza de vida que es la palabra y, haciéndola nuestra, llevarla a aquellos que no solo no la conocen, sino que conociéndola no son capaces de aprovecharse de su riqueza. Que la palabra del Señor sea el más grande anhelo de nuestro ser como seres humanos y sobre todo como hijos del amor trinitario, amor que se nos revela en nuestra propia historia y nuestra propia condición. Paz y bien.